hay un dato que es demoledor, ¿no? Esta denuncia contra Begoña Gómez y contra David Sánchez llegan apenas unas semanas después de que publicáramos en el diario.es el caso de fraude fiscal de Isabel Díaz Ayuso. Del novio de Isabel Díaz Ayuso. Perdón, del novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Justo unas semanas después. El mismo día que nosotros publicamos esta noticia y que sale este debate, ya empieza Isabel Díaz Ayuso a decir que todo esto es una cortina de humo para tapar la corrupción de verdad, que es la de la familia de Pedro Sánchez. Yo he dicho aquí varias veces ya que me parece una aberración jurídica, y el matiz es importante, ¿no? O sea, tú puedes tener un hecho que en sí mismo, en el caso de que estuviera probado, pues sería delito, y otro que es que aunque pudiera ser probado no es delito, que es de lo que estamos hablando aquí. O sea, que es que aunque todo fuera verdad, yo no sé por qué ni cómo se puede estar condenando a este señor. Incluso, lo digo así de claro, todo fuera verdad. Pero además no lo es, como se ha demostrado con esos testigos. Y por tanto todo eso me parece una profunda aberración. Decía Ignacio Escolar, dices que, bueno, la jurisprudencia la fijará el Tribunal Supremo, a donde esto irá de cabeza, y justamente por eso el Tribunal Supremo es perfectamente consciente de que, claro, ya es verdad que con el caso del fiscal general pues ha sido capaz de condenar y a partir de ahí absolver a cualquier otra filtración que no sea esa. O sea que en algún caso ya lo ha hecho, de considerar unos delitos ad hoc. Pero en este caso esto puede ser más complicado, porque como efectivamente el Tribunal Supremo confirme que alguien que considere que no está contento con un concurso público lo puede llevar a la vía penal, el circo español puede ser cósmico, o sea, puede ser de un nivel estratosférico, porque efectivamente, claro, en España hay montones de concursos, montones de procesos, que algunos pues son impugnados, otros no. La idea de que eso se puede acabar con querella criminal es absolutamente demencial. Y no solo los concursos públicos, sino los puestos de libre designación, porque hay que recordar que esto es un puesto de libre designación al que antes de plantearlo pues se decidió abrirlo, pero se podía haber hecho absolutamente a dedo, como se suele decir, que eso es un puesto de libre designación, lo que vulgarmente se llama a dedo. Por tanto, sí, creo que esto es una aberración, lo ha sido todo el proceso. Es una aberración financiada por el Partido Popular. Yo creo siempre, cada vez que puedo, subrayo que esas acusaciones particulares están financiadas por partidos, en este caso por un partido político, que con dinero público, porque los partidos políticos tienen dinero público, pagan al abogado que acusa aquí. O sea, todo esto hay que explicarlo. Y por tanto, bueno, vamos a ver lo que hace el tribunal, si tiene el coraje de hacer lo que le pide la Fiscalía, que es tan servidor de la Constitución como el que más, y la Fiscalía pide la absolución, y aquí no debería haber otra salida, y yo me sumo al 100% a lo que dice la Fiscalía. Gonzalo. Sí, bueno, yo a fuerza de ser pesado, pero siempre insisto en que hay que analizar caso por caso, y ver el contenido, y ver si hay indicios, en qué consisten las acusaciones, en qué se sustentan, etcétera. Lo digo a efectos de lo de, podríamos analizar el caso de Francisco Camps, los audios que escuchamos todos sobre la trama de corrupción en Valencia, etcétera, etcétera. Y una cosa es que no haya condena penal y otra cosa es la pena de telediario que estabais comentando y que yo creo que, por supuesto, la tiene ya el hermano de Pedro Sánchez, pero no de ahora, sino desde muy al principio de este caso. Porque yo creo que eso sí hay que analizarlo, lo que ha ido ocurriendo en este caso. Y recordemos que a las pocas semanas de presentar esa denuncia, manos limpias y demás, lo que se instaló en la opinión pública, porque hubo también, y a mi juicio, una irresponsabilidad de determinados medios, fue que este señor, primero, se había inventado una plaza a la Diputación por presión del hoy presidente Pedro Sánchez. Estamos hablando de una fecha en la que Pedro Sánchez, ya lo hemos explicado muchas veces, no acababa de empezar a ser secretario general del PSOE y además era adversario del responsable de la Diputación de Cáceres. Se instaló también que además de crearse esa plaza, digamos, irregularmente, además había el crecimiento patrimonial del hermano de Sánchez impresionante, 1.200.000 euros así a costa de esa plaza que se había creado. Bueno, pues hay que decir que ya sabemos que esa imagen que se había creado, esa sentencia que ya se había dictado, era falsa, partía de un error de la propia investigación que tuvo que corregir el banco y salir y decir, oiga, que no es verdad, este señor tiene 60.000 euros en el banco, no 1.200.000. Y segundo, es que seguimos hablando hoy de una plaza que se creó. Y yo creo que ya la semana pasada lo contamos aquí, es que no es lo mismo una plaza
que un contrato laboral de alta dirección para una función determinada. Es que son dos cosas distintas. Pero esto se hubiera debatido muy bien por la vía contencioso administrativa. Pero aquí desde el principio esto fue a la vía penal. Y es verdad, como dice Lourdes, que no es la jueza solo la que lo ha llevado. Ha habido instancia superior que ha tirado adelante con esta causa. Se han corregido cosas, pero esa pena ya está hecha. Yo lo que digo es, analícese lo que hay sobre la mesa. ¿Qué ha pasado durante el juicio oral? ¿Cómo han sido los testimonios? La principal testigo de cargo, ¿qué dijo? Porque dijo que ella concursó y que escuchó un rumor de que el hermanísimo, cuando en aquel momento nadie sabía ni que era hermano ni de quién, es que no era conocido prácticamente ni Pedro Sánchez. Esta es la realidad de lo que ha pasado, a mi juicio, en el juicio. Eso como las pruebas, digamos, que han contrarrestado las acusaciones de que no había ninguna actividad, de que este señor vivía en Portugal y ni pisaba por el despacho. Todo eso, a mi juicio, pero esto llevaría un par de horas explicarlo, se ha ido desmontando en el juicio. Entonces, lo que pasa con la sentencia, estamos en lo de siempre. Claro que habrá que acatarla. Y otra cosa es que a uno le pueda parecer, con lo que se sabe y lo que se ha puesto sobre la mesa, si esa sentencia es justa o injusta. Y entonces eso abonará o no, siendo quien es el acusado. Y luego hay otros 11 que también sufrirán parte de esta historia. Bueno, abonará esa vía que explicaba el juez Baltasar Garzón, de pensamiento de que hay una doble vara de medir que está perjudicando, a mi juicio, y deteriorando mucho el crédito de la justicia. Y esto, los primeros que tendrían que analizarlo son los actores de la justicia. ¿Hasta qué punto se están llevando adelante causas no suficientemente elaboradas y a lo mejor por informes policiales o por denuncias de determinadas organizaciones de las que habría mucho que explicar también? Y bueno, y hasta qué punto eso tiene sentido o no. Esto es un análisis que yo creo que debería hacerse desde la propia institución judicial. Sí, y luego la sensación de doble rasero. Claro. Porque, en fin, yo creo que hay un dato que es demoledor, ¿no? Esta denuncia contra Begoña Gómez y contra David Sánchez llegan apenas unas semanas después de que publicáramos en el diario.es el caso de fraude fiscal de Isabel Díaz Ayuso. Del novio de Isabel Díaz Ayuso. Perdón, del novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Justo unas semanas después. El mismo día que nosotros publicamos esta noticia y que sale este debate, ya empieza Isabel Díaz Ayuso a decir que todo esto es una cortina de humo para tapar la corrupción de verdad, que es la de la familia de Pedro Sánchez. Dicho y hecho, manos limpias, poco después ponen sendas denuncias y, oye, en 2 años una está al borde del juicio y la otra está lista para sentencia. Y dices, oye, qué velocidad, ¿no? Y mientras tanto estamos esperando desde hace un año que llegue al fin, a ver si hay suerte, una autorización del juez que lleva el caso de Alberto González Amador para ver si así puede entrar la UCO de una vez a las cuentas corrientes de Alberto González Amador, como le pidió el juzgado, porque esto de la UCO entrando ahí fue porque el propio juzgado un año antes había solicitado un informe sobre los negocios de Alberto González Amador y la acusación de que pagó una mordida a uno de sus socios de $500,000 para conseguir otros 2 millones de comisión de las mascarillas. Unos casos a toda velocidad, otros al ritmo, en fin. ¿La justicia está colapsada solo por barrios o cómo va esto? Sí, pero a mí lo que me preocupa realmente es eso, es la percepción después de los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos, porque cualquiera de nosotros se puede ver un día delante de un juez, por lo que sea, por un impago de algo, por haber cometido una infracción de tráfico, y claro, la percepción que tienes es, bueno, depende de quién seas y de quién te toque delante, eso es. Tu caso va a tener un recorrido o va a tener otro recorrido, y esto erosiona de una manera tremenda la confianza en la justicia. Y otra cosa que decía Mariola, las decisiones judiciales se podrán criticar, se podrán cuestionar, igual que los jueces critican, incluso se manifiestan con la toga puesta contra las decisiones del legislativo. Es decir, no puede ser que sea el único poder intocable, que no se pueda decir nada ni de su gestión ni de sus sentencias. A ver, yo creo que las sentencias se tienen que cumplir, sí, pero por supuesto que se pueden criticar. ¿Cómo no se van a poder criticar? Esto tiene el recorrido que tiene. Esta bromita dura lo que dura. Y ahora estamos en un momento distinto. Estamos en un momento donde, si me permite la sala, podríamos decir con toda consideración que en un instante de intimidad entre ustedes tres y yo. Aunque haya más gente, aunque esto sea público, aunque esto lo termine viendo toda España, es como si estuviéramos los 4 solos en un momento de intimidad procesal. ¿Y qué nos une a nosotros para que tengamos ese momento de intimidad procesal?
los escritos de conclusiones definitivas. Y aquí ya, cuando se tecnifica el debate, es cuando ya pierde agua la prospección de las acusaciones populares. Aquí es cuando ya perdemos el pie. Aquí se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia y nos reñimos de manera absolutamente leal con las bases que da la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y ahora mismo en el momento en el que estamos nosotros con los escritos de conclusiones definitivas. Ya sea el primero o ya sean los que se han presentado de forma escindida. Por tanto, aquí estamos nosotros, están los escritos y sobra todo lo demás, sobran todos los antecedentes. Ahora iremos a ver exactamente qué se dice de mi cliente en esos escritos, porque ahí está la foto procesal de lo que nos trae aquí y, sobre todo, cuál es la prueba que lo sustenta, que es verdaderamente lo sustantivo, porque incluso se puede hacer un relato diciendo que mi cliente poco menos que mató a Manolete. Pero, señoría, he apreciado, dicho con todos los respetos, que las pruebas, indicios, diligencia de investigación e instrucción, hay que transformarlas a pruebas. El momento es el plenario. Las pruebas traídas por las acusaciones populares, todas las testificales, más de 40, han sido eliminadas en sus informes, en sus modificaciones definitivas, han sido eliminadas y dicen, con toda su pretensión legítima, que la única prueba de cargo es la documental aportada por los agentes de la autoridad, en este caso el atestado. Señoría, no puede ser jamás una prueba de cargo una declaración de un agente que ha realizado un atestado auxiliado por el juez de instrucción. Señoría, no estamos ante unos hechos que han iniciado los agentes de autoridad. Es decir, no se ha iniciado este atestado por los agentes de autoridad. Este atestado se ha iniciado por una querella que nada tiene que ver con los tipos penales que se han discutido hoy en el plenario. Pero la única prueba que indican las acusaciones populares son esas. Mire, señoría, han llegado a decir, luego hablaremos del Ministerio Fiscal, han llegado a decir que los testigos estaban comprados, que los testigos estaban coaccionados, que hay cloacas que están ayudando a las defensas y que están coaccionando a los testigos. El contexto. Es decir, son sus propios testigos, señorías. Si están presionados, coaccionados, ¿para qué se traen al plenario? Son sus propios testigos. ¿Qué pasa? ¿Que la testificante del plenario, que es la que tiene que valer como prueba de cargo, no les gusta? Señoría, no hubiesen traído testigos. Es más, mi querido amigo y compañero, ilustre compañero don Emilio Cortés, dijo que incluso nos imponían a nosotros traer testigos de descargo. Es que se obvia también que estamos en el procedimiento penal, que es el principio acusatorio. Es la acusación popular la que tiene que probar la culpabilidad, no las defensas, señorías. Existe el principio de presunción de inocencia, que no ha sido quebrantado por ninguna prueba practicada en el plenario. Luego me refiero individualmente a mi defendido, pero quería hacer estas apreciaciones generales. Mire, señoría, ha habido una cosa muy grave. Muy grave. Los letrados que estamos acostumbrados a los juicios penales sabemos cuál es la figura del Ministerio Público. Se ha llegado a decir aquí del Ministerio Público barbaridades. Barbaridades. Aquí hay una digna, muy digna representación del Ministerio Público, que no les gusta que le llamemos representante del Ministerio Público, es fiscal, que tiene su opinión jurídica. Esa opinión, como tampoco les gusta a la acusación popular, al igual que las opiniones de los testigos, ha sido vilipendiada. Hasta el punto de decir barbaridades. El Ministerio Fiscal es garante de la legalidad. Y al igual que en este momento, en este procedimiento, ha visto, igual que las defensas, que no existía prueba de cargo, porque no existe, señoría, prueba de cargo, por mucho que nos quieran a cucharadas meter alguna prueba de cargo, pues ha solicitado una absolución. Y es digno. Hubiese sido mucho más fácil, vamos, no me pongo en el pellejo, perdone la expresión, para el Ministerio Público apoyar la tesis, no sabemos cuál, porque hay diferentes tesis. Tendría que haber decidido sobre alguna.
de cualquiera de las acusaciones populares. Muchísimo más fácil. Aún así, defendió la legalidad y las garantías judiciales. Vaya mi apoyo para esta fiscal que está en la sala. Reiterar mi inocencia y también de las personas que estamos en el banquillo, y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. Agradecer, sin lugar a dudas, y también felicitar a la sala por haber mantenido la calma en un proceso donde desde fuera se ha intentado en todo momento distorsionar lo que pasa aquí dentro, lo que se vive en la sala. La acusación popular ya ha perdido el interés de este juicio dentro de esta sala. No hay más que ver que incluso algunos letrados ya se han ido a Madrid porque ya han hecho la labor que pretendían, y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Pero en cualquier caso, señorías, reiterar mi inocencia y sobre todo, la confianza en la justicia. Muchas gracias. Tanto la creación del puesto del señor Carrero como su adjudicación posterior, desde el punto de vista legal, fue limpia como una patena. Tanto es así que la acusación popular ha acudido a un subterfugio, que es acusar de apariencia de legalidad. Es decir, que todo se hizo así para disimular que se iba a adjudicar un puesto que ya estaba previamente determinado y establecido quién lo iba a hacer. Es verdad que esta es la única salida posible que tienen para defender su postura, pero no tienen ninguna prueba de eso. Acudir al expediente de si está bien es apariencia de legalidad y si está mal es prueba evidentísima de que se ha cometido una prevaricación, como luego dijeron con la Comisión de Servicios. Hombre, no se puede jugar con un argumento y su contrario. Esto es como el antiguo juego del cara y cruz. Si sale cara, gano yo, si sale cruz, pierdes tú. No puede ser eso. O sea, o es plenamente legal, o si se han cometido infracciones, entonces no es plenamente legal. Se habla de la Comisión de Servicios como un ejemplo claramente prevaricador. La Comisión de Servicios es una figura que está ampliamente extendida en el ordenamiento administrativo. Es plenamente legal cuando cumple los requisitos de necesidad y de urgencia, como están acreditados que se cumplió en el procedimiento administrativo. Aquí han intervenido muchos técnicos de la Diputación y han expresado que el acto administrativo inicial fue el que aprobó el Pleno. Por cierto, Pleno en el que también participaba el Partido Popular y jamás se opuso. Pero es que además todos los demás actos de desarrollo han sido fiscalizados por la intervención, por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador a ese acto? Supuestamente porque se afirma que se creó para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso hay que probarlo, porque queda muy bien, sobre todo cara a la prensa y cara al mundo de la política, que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Bien, eso es una leyenda. Vamos a ver, para empezar, en cuanto a necesidades. Mi cliente no tenía ninguna necesidad de trabajar aquí en la Diputación Provincial en Badajoz. Él es funcionario de carrera de la Escuela Oficial de Idiomas, está acreditado y aportado en nuestro escrito de defensa, que tiene el puesto en propiedad. Puede trabajar sin ningún problema en Mérida. De facto, desde junio del año pasado lo hace. O sea, ahora mismo está trabajando en la Diputación y se han aportado nóminas que recibe en Mérida. Por tanto, en cuanto a necesidad, no tiene ninguna. Si lo que se reprocha es que esto se hizo para sacarle el trabajo a David, entre comillas, podría hacerlo como supuestamente lo hacía antes, es decir, enviándole correos de correcciones de sus actividades
como lo hacía antes de entrar en la Diputación en los años 2022 y 2023. Luego haremos referencia a estos correos que aparecen en el dictamen de la UCO. No tiene, por tanto, ninguna necesidad. Es más, si se enfoca desde el punto de vista económico, mi cliente trabajaba en esos momentos en servicios especiales para la Moncloa. Tenía unos emolumentos muy superiores que también han sido aportados a nuestro escrito de defensa. O sea, pasó de ganar más pasó de cobrar más a cobrar sensiblemente menos. Por tanto, no hay ningún móvil económico. Esto no es una plaza que se haya creado para satisfacer los caprichos de Luis y tampoco para los de David, porque don Luis jamás ha trabajado para David, salvo algunos puntos conexos en Ópera Joven, pero en campos totalmente distintos, porque don David los ha hecho en el campo exclusivamente musical y don Luis Carrero lo ha hecho en el plano puramente organizativo.